Antes de iniciar el estudio bíblico vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información concerniente a los eventos del porvenir y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando este asunto en el intervalo de 75 días. Hemos visto la limpieza de la abominación de la desolación en el templo. Hemos visto al anticristo que se le resucita para ser juzgado junto con el falso profeta y condenados al lago de fuego. Hay una condenación ahí inmediata. Tercero, el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Satanás, cuarto, es apresado, amarrado y lanzado al abismo. Fíjense que ya no es al lago de fuego, sino al abismo, donde queda preso por 1000 años. Y después de eso, ahora estamos estudiando el juicio de las naciones gentiles, de las personas que todavía viven al finalizar ya al periodo final de la tribulación. Entonces, esa es la separación de las ovejas y de los cabritos. Y posteriormente vamos a ver la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los mártires de la tribulación y finalmente la fiesta de las bodas del Cordero de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que aquí él está haciendo una evaluación a las personas que se encuentran. Ya el rey ha llegado. Estamos al finalizar los 7 años de la 70ª semana de Daniel. Y él ahora tiene a las naciones enfrente de él y les está diciendo: por esto y esto y esto y esto ustedes van a pasar, y por esto y esto ustedes no van a pasar. Y entonces llegamos a este asunto de Mateo 25, 42, 4. Y comienza con el 41, perdón. Entonces dirá también a los de su izquierda. Ya habló a los de su derecha, y ellos pasaron esto porque ellos le dieron ayuda eran creyentes. El motivo por el cual le dieron ayuda a los judíos es porque eran creyentes, porque ellos sabían de qué se trataba, tenían las instrucciones bíblicas para hacer lo que era correcto. Pero a estos que no lo hicieron, no tenían la información bíblica, o sea que no eran creyentes, y por eso les dice: apártense de mí, y les dice: malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ustedes quieren estar con Satanás y su organización, no quieren saber nada de Dios. Ahora ustedes por su propia opción van a seguir a su líder. A su fecundo líder es fecundo en horrores, y fecundo en desastres, y fecundo en destrucción. Entonces en Mateo 25, 42 dice: porque tuve hambre y no me dieron de comer. Él está personificando al pueblo de Israel, ¿okay? En el periodo final de la tribulación. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ahora fíjense una cosa que es muy interesante. Aquí está él enfrente de ellos, ¿ok? Y le dicen Señor. Señor, la palabra Señor es curios. Le están diciendo, le están dando el más alto de los lugares a él. Se dan cuenta de que este es el Señor de señores, el Rey de reyes, que acaba de hacer la batalla. Ellos quedaron vivos después de la batalla y ahora van a ser sentenciados. Este es uno de los juicios que tenemos en esta porción de la Escritura. Entonces, en el versículo 45 dice: entonces les responderá diciendo: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron por uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Aquí hay algo muy interesante que yo no he logrado descifrar, pero están enfrente del Señor. Están enfrente del Señor, saben que Él es el Señor y son enviados al lago de fuego. Yo creo que lo que pasó es ya el tiempo para que ellos tomaran la determinación cesó. Entonces es un grupo especial de personas que están vivas, ¿verdad?, que han rechazado al Señor, pero ya el tiempo que tenían para aceptarlo había culminado, llegó a su fin. Entonces ya no pueden. Ustedes saben, por ejemplo, que los ángeles caídos, ya el tiempo para que ellos tomaran la determinación pasó. Y ahora ellos pueden decir que sí es el Dios Altísimo, y precisamente es lo que hacen. Cuando están en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, lo reconocen como Dios, el Hijo de Dios. Pero ya su tiempo pasó, ya es muy tarde. Cuando tú estás en el infierno ya es muy tarde. Pero aquí, en este caso, a estas personas se les está diciendo que ustedes van a ser lanzados al lago de fuego junto con los ángeles que ustedes tanto persiguen. Ahora, aquí
vemos que es algo muy interesante. Hay un tremendo juicio que va a tomar lugar para los gentiles vivos que han sobrevivido al periodo de esta tribulación. Y al final de la tribulación, aquellos que son creyentes entran al reino físicamente vivos y los incrédulos van al lago de fuego. O sea que este es el bautismo de fuego, en el cual son sacados, a través del bautismo son sacados de la tierra para el infierno, y los que quedan van a poblar el milenio. Al milenio entran gentiles y judíos. Recuérdense que son dos razas que reconoce la Biblia, los judíos y los gentiles. Los judíos son todos aquellos que tienen una gota de sangre judía. ¿Okay? Pueden ser negros, pueden ser amarillos, pueden ser color canela, pueden ser lo que tú quieras, blancos, ojos azules, no importa. Si tienes una gota de sangre judía, eres judío. Y los otros son gentiles porque no tienen sangre judía. Pero todas las razas están incluidas. ¿Sí me explico? Todos los idiomas, todos los tamaños. Entonces, el próximo evento que tenemos en este interludio de 75 días es la resurrección de los dos creyentes del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, aquí de nuevo le doy esta diapositiva y estamos ya en el sexto. Aquí en esto, y este es el interludio entre los juicios de las copas y el reino milenario. La tribulación ocurre y después estos 75 días demarcados por estas dos líneas verticales son los que nos permiten ver a nosotros los eventos que ocurren en este periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces el sexto evento es la resurrección de los dos creyentes del Antiguo Testamento. Y en breve, claro está, les voy a presentar una diapositiva que explica las diferentes resurrecciones, porque hay 5 diferentes resurrecciones que componen lo que la Biblia llama la primera resurrección. La Biblia tiene como la primera resurrección, pero comprende 5 grupos diferentes, 5 entidades. Y claro está, después de eso vamos a ver la resurrección de los mártires de la tribulación. Y todo esto ocurre en ese interludio de 75 días. Ya ustedes vieron de dónde sacamos los 75 días. Yo se los puse muy claramente en las lecciones pasadas, que estos 75 días son el interludio que ocurre entre la finalización y la derrota del anticristo y sus ejércitos y el inicio del reino milenario. 75 días para limpiar el templo, 75 días para apresar al falso profeta y al anticristo, 75 días para lanzarlos al lago de fuego, para apresar a Satanás y mandarlo al abismo. Todas estas cosas ocurren en este periodo de 75 días. ¿Okay? Entonces, ahora, lo que les quiero dar es el próximo segmento, que tiene que ver con las 5 diferentes resurrecciones, y se los voy a poner aquí en esta diapositiva. Hay 8 juicios y 5 resurrecciones. Dentro de estas 5 resurrecciones, la primera son los primeros frutos de la resurrección, que es el Señor Jesucristo. No estamos hablando que esto ocurre todo durante los 75 días, pero los que son en los 75 días se los voy a explicar. Pero antes de eso hubo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son los primeros frutos, cumpliendo con las fiestas judías. Las fiestas judías tenían que ver con el día en que Jesucristo es inmolado, ¿verdad? Que el ofrecimiento del cordero, después viene el pan sin levadura, después vienen los primeros frutos y posteriormente el día de las semanas, que es la cuarta fiesta, que eran 7 semanas de 7 años más uno más. O sea, 50 días, que corresponde al día de Pentecostés para el inicio de la iglesia. Pero aquí tenemos esta porción que es muy interesante porque te deja saber exactamente cómo se compone todo esto. Los primeros frutos entonces de la resurrección son el Señor Jesucristo cuando fue levantado de los muertos. Eso ocurre 3 días después de que Él estaba en la tumba. Él fue a hacer visitas y después de esto el Padre da la resurrección. Después de esto, el segundo es el rapto de la iglesia. Es la resurrección de la iglesia. El rapto es la resurrección de la iglesia, en el cual nosotros somos llamados para ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes van a ir a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tiempo que ocurre en el cielo no es igual al tiempo que ocurre en la tierra. En el cielo no hay tiempo. O sea, un día son 1000 años un día. O sea que todas las personas van a ser evaluadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y va a haber un juicio individual y un juicio corporativo que tiene que ver con el matrimonio. Pero el juicio individual determina la posición del creyente en el reino milenario. Es aquí donde él recibe todos los galardones adicionales, y posteriormente esta persona va a ser presentada ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo en una ovación espectacular. Por ejemplo, en un estadio de fútbol como el que hay aquí, pues ahí donde nuestro Señor Jesucristo camina con el vencedor. Esto es para los vencedores nada más, con los ángeles del cielo y con los creyentes de la edad de la iglesia,
y el trono del Padre está enfrente y camina junto con el Señor Jesucristo para ser presentado ante el Padre. O sea que tenemos algo verdaderamente extraordinario. Aquí ahora tenemos entonces esta resurrección, la resurrección de los dos testigos que ocurre en el medio de la tribulación. Ellos son muertos y son resurrectos, ¿verdad? Son resurrectos para volverlos a traer a la faz de la tierra. Después la cuarta resurrección es el de los creyentes del Antiguo Testamento. Aquí finalmente tenemos la resurrección de los mártires de la tribulación. Los mártires de la tribulación van a ser llamados otra vez. Estas son personas que pasaron por este holocausto espectacular, esta persecución increíble, y finalmente pues muchos de ellos mueren torturados y algunos mueren pues instantáneamente. Entonces, aparentemente este evento ocurre casi simultáneamente, pero cronológicamente esto parece ser lo más lógico, esta cronología que les acabo de presentar. Y ya han sido levantados cuando nosotros vemos el escenario que existe en Apocalipsis 24. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió la autoridad para juzgar. Estas personas que están sentadas en los tronos son los creyentes de la edad de la iglesia. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea que esta persecución incluye la decapitación de los judíos y de las personas que tienen el testimonio de Jesús. No solamente los judíos van a morir también personas que proclaman el evangelio de la salvación en el transcurso de tiempo. Y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo Jesús por 1000 años. Quiero que vean una cosa interesantísima, que ellos también van a gobernar. Son los mártires del periodo de la tribulación. Van a ser levantados y también van a gobernar por el Señor Jesucristo. Van a haber creyentes del Antiguo Testamento que van a gobernar con el Señor Jesucristo, a las cuales se les añaden los creyentes de la tribulación, y también nosotros como iglesia vamos a venir a gobernar con el Señor Jesucristo. O sea que tenemos que el gobierno va a ser vasto, se va a dar a diferentes personas, diferentes capacidades, diferentes avenidas para gobernar, básicamente. Pero todo es el gobierno del Señor Jesucristo, que no admite incrédulos. Las personas que gobiernan, estos son resurrectos, ¿se dan cuenta? Y o sea que vienen con cuerpos de resurrección sin la naturaleza pecaminosa. Todas las personas que tienen las riendas del gobierno no tienen naturaleza pecaminosa. Interesante, porque ahí no hay corrupción. ¿Okay? Los que entran en su cuerpo a vivir, estos sí tienen naturaleza pecaminosa, pero no gobiernan con el Señor. Solamente gobiernan con el Señor los que vienen con Él en cuerpos de resurrección sin la naturaleza pecaminosa. Se van a ver igual que las personas hoy en día. O sea, no va a haber mucho cambio, pero son de Dios. Y van a tener ciertas cosas que los distinguen a ellos como gobernantes del reino. O sea que, primero que todo, van a tener el rango, que contiene un privilegio extraordinario, el rango. Pero el gobierno va a ser un gobierno verdaderamente espectacular, y estas personas que han logrado ser fieles son los que tienen el máximo beneficio en el transcurso del reino del Señor Jesucristo. O sea que el primer grupo a quienes se les ha dado para hacer juicio son los creyentes de la edad de la iglesia. Primer grupo. Segundo grupo son los santos de la tribulación. A ellos también van a reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años. O sea, ahí tenemos dos grupos de personas. Ya hemos visto estos diferentes grupos que tienen que ver con esta resurrección. Ya para cuando nos vemos en el versículo 4, ya han sido resucitados. Ahora, el último evento que tenemos durante el transcurso de esos 75 días es las fiestas de las bodas del Cordero, que se las puse aquí, es el número 8. Entonces, no hay un versículo específico en la Biblia que nos deja saber cuándo va a tomar lugar la fiesta de las bodas del Cordero. O sea, cronológicamente exactamente no dice cuándo, pero sí tenemos un versículo en Apocalipsis 19:9 que menciona el asunto. Dice lo siguiente: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, ¿okay? Felices. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Ahora, ese tiempo todavía está en el futuro, como comprenderán, porque todavía no ha pasado la batalla de Armagedón. O sea, y esos 7 años no han transcurrido. Ahora, al comenzar el periodo del reino milenario, entonces ya las bodas del Cordero han tomado lugar. No están en el reino milenario sino antes de comenzar. Entonces, debido a que envuelve a todas aquellas personas que han sido invitadas a la boda, y me refiero a los santos del Antiguo Testamento, tienen que haber sido resucitados, porque también han sido invitados.
los santos de la tribulación tienen que haber sido resucitados. Y todos esos juicios ya tienen que haber sido cumplidos, los que les mencioné en el estudio. Entonces, el último momento tiene que ser la fiesta de las bodas del Cordero con su esposa, que es la iglesia. Claro está, porque ya todos estos eventos han sido hechos y ahora se prepara la boda del Cordero. Ahora, con esta diapositiva que tienen aquí en la pantalla, de nuevo voy a pasar por estos temas para explicárselos un poquito mejor. Los 8 juicios y las 5 resurrecciones. Comenzamos con las resurrecciones. La primera resurrección es la del Señor Jesucristo, que ocurrió 3 días y 3 noches después de la crucifixión. Los primeros frutos. Entonces, el número 2. Esta es seguida por la resurrección de la iglesia. Los que han muerto y aquellos que están vivos y que han quedado son levantados juntamente con Él en las nubes, y ahí recibimos los cuerpos de resurrección. Toda la iglesia va a ser evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para determinar pues las recompensas y la posición para el reino. Y claro está, esto está relacionado al destino eterno y también al papel que juega cada creyente en el tiempo del milenio. Señores, la inversión más grande que nosotros podemos hacer en la faz de la tierra, y esto basado pues en la veracidad de Dios, es ser fieles al Señor, seguir, predicar el evangelio de la salvación. Cuando tengan una persona enfrente de ustedes, háblenle de Cristo. Tú vas a hablar con las personas y te vas a dar cuenta, la mayoría de personas no son felices y hacen muchos errores. Entonces, lo que vas a hacer es, le vas a presentar algo alterno. También le puedes hablar de tu propia experiencia que tú tuviste, cómo llegaste al Señor. Y eso los anima a ellos a ver la realidad. Entonces, es parte de lo que nosotros hacemos como embajadores de Cristo. ¿Okay? Y las recompensas son extraordinarias. Lo que podemos tener aquí en la faz de la tierra palidece con lo que nosotros vamos a tener en el reino milenario y posteriormente en la eternidad. Entonces, les digo esto porque nosotros vamos a subir con Él cuando la iglesia sea resurrecta, y Él va a determinar entonces la recompensa y la posesión para el reino. Entonces, después termina el periodo de la tribulación. Ahora ubíquense entonces mentalmente en esto. Primero, Jesucristo, primeros frutos. Segundo, la iglesia. Tercero, en el periodo de la tribulación ya, ¿ok? A los 3 años y medio, la resurrección de los 2 testigos. Y después vienen los santos del Antiguo Testamento al finalizar la tribulación, y los santos de la tribulación con el regreso del Señor Jesucristo de su segunda venida. Y ahí tienen los 5, ¿ok? Después de esto, estamos viendo también a los juicios que tenemos pues en la Biblia. Es un total de 5 resurrecciones en ese periodo de tiempo entre la venida del Señor Jesucristo, la primera venida, y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, después tenemos el segundo juicio, que es el juicio de las ovejas y de los cabritos, el cual acabamos de estudiar, que viene al final del periodo de la tribulación. Cuando ya Jesucristo gana la batalla, ahora el Rey les está hablando a ellos y les está diciendo, benditos aquellos que hicieron esto y malditos aquellos que no lo hicieron. Y la referencia y la inducción que hacemos esto es que los que lo hicieron conocían al Señor, y los que no lo hicieron no lo conocían. Entonces nunca lo aceptaron. Vemos pues que ocurre casi a la misma vez en que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Entonces aquí los gentiles que sobreviven y los judíos que sobreviven son evaluados, y los creyentes gentiles entran al reino milenario, y los judíos que sobreviven también son salvos, entran al reino milenario. Ahora, en el reino milenario el judío va a ir a Israel y va a estar en una posición especialísima. Van a poblar de nuevo, van a haber judíos de las 12 tribus, que son 13 en realidad, pero todas van a estar ahí, y se va a volver a poblar Israel con el pueblo judío. Y también pues van a venir muchas personas del mundo entero que van a querer viajar a Israel simplemente para ver al Señor, porque ahí está el Señor. Y me estoy refiriendo a las personas que están vivas en el transcurso del milenio, en su cuerpo natural, no en el cuerpo de resurrección. Todo esto se infiere del pasaje que tenemos aquí, pues, de manera que los santos del Antiguo Testamento y los mártires del milenio también van a gobernar en el milenio y en el reino junto con la iglesia. Son 2 diferentes porciones que tiene el Señor, pero eso no importa porque nosotros sabemos que Él tiene cosas maravillosas para nosotros. O sea, no son parte de la iglesia, pero van a tener ciertas responsabilidades y gobierno en relación con Israel. Especialmente, fíjense que vienen los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, que es la proyección o el resto del periodo de tiempo que le pertenecía a Israel, debido a la intercalación de la iglesia.
¿Se recuerdan? La iglesia es quitada y continúa el tiempo de Israel, o sea que no se refiere más que a todos los judíos. Entonces el gobierno es en relación con Israel. Por ejemplo, el rey David va a ser resucitado y él va a ser el gobernante inmediato sobre Israel bajo el Señor Jesucristo. O sea que David mismo va a gobernar Israel bajo el gobierno inmediato del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo tiene como uno de los zars. Él va a ser uno de los gobernantes. El punto número 4 que tienen es que después, al final del reino milenario, ya pasaron los 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo, y al final del reino milenario hay una segunda resurrección. La primera resurrección contiene estas 5 resurrecciones, recuérdense. La segunda resurrección viene al final del reino milenario y hay una aquí en esta segunda resurrección que tiene que ver con los que no son salvos. O sea que es la resurrección de los muertos que no están en Cristo y tiene que ver con el gran trono blanco. Esta es la segunda muerte, donde los que han muerto sin ser salvos son juzgados y enviados al lago de fuego. Es garantizado que estas personas van a ir al lago de fuego porque no tienen la rectitud de Dios. Es la rectitud divina imputada en el momento del nacimiento espiritual que a estas personas les da la vida eterna y les da la entrada. Debido a que no tienen la vida eterna, no pueden pasar la vida eterna con el Señor. Y no tienen la rectitud de Dios, Dios no puede tener en su perfecta rectitud comunión con una persona con una rectitud imperfecta. Lo que sale de la naturaleza pecaminosa es imperfecto. Todo. Nosotros no pusimos nada bueno, a menos de que pongamos la mente en Cristo y produzcamos lo que Cristo quiere que produzcamos. Entonces, finalmente, el punto número 5 que tienen ahí, Satanás va a ser resucitado e inicia, esa es la otra resurrección, ¿verdad? Son 3 resurrecciones, la resurrección de Satanás va a ser resucitado, inicia una nueva revolución y después él va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces ahí vemos que el periodo de la tribulación ha culminado con la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual cubrimos en Apocalipsis capítulo 19 y ahora en el capítulo 20 que tenemos, pues se inicia con los últimos eventos que tomaron lugar en ese intervalo de 75 días. Ahora tenemos claro en nuestra mente, ya esta es la tercera, casi la cuarta lección que hacemos acerca del intervalo de los 75 días. O sea que estamos viendo esto con minucia, no solamente hemos visto el periodo de la tribulación y todo lo que va a pasar, sino también estamos viendo el periodo de 75 días y después de esto pues vamos a ver el reino milenario, que de paso no hay mucha información en la Biblia acerca de esto, pero lo que hay es suficiente para nosotros en estos momentos. Entonces, aquí vemos que todos estos eventos toman lugar en ese intervalo de 75 días que estamos estudiando y que se inicia con la segunda venida de Cristo para establecer su reino que se conoce como el reino mesiánico. El reino del Señor Jesucristo es el reino mesiánico del Mesías que pone su reino, ¿verdad? O el reino de Dios en la faz de la tierra y también lo conocemos como el reino milenario. Ahora, esa palabra milenio, nosotros sabemos en español porque el español es muy parecido al latín, pues se deriva del latín. Pero les quiero poner esto para que ustedes se den cuenta de dónde proviene y por qué se utiliza. El milenio se deriva de una palabra latina que es mille, M-I-L-L-E, que significa 1000. Ahora, teológicamente es utilizada para referirse al reino de 1000 años del Señor Jesucristo, basados en el texto que se encuentra en Apocalipsis, versículos 20, del 1 al 6. Ahí se los puse, donde la palabra griega que significa 1000 años es utilizada 5 veces. O sea que hay una preponderancia de evidencia en estos 5 versículos que les voy a presentar, o 6 versículos, y claro está que es muy importante. O sea que la palabra en el latín es mille, pero kilioi, así como se los pronuncio, kilioi, es la palabra que se utiliza en el griego, y esa es la palabra que tenemos aquí en esto que estamos estudiando. A la iglesia primitiva se le llamaba a estas personas que se aferraban pues a la información que está en la Biblia como los kiliais. Nosotros los conocemos como premilenarios. Nosotros somos kiliais, somos premilenarios o milenarios. La palabra premilenario tuvo que ponerse para clarificar el periodo de 1000 años, porque como todas las cosas, pues hay personas que ven esto como el premilenio. Premilenio quiere decir que nosotros creemos que antes de que venga el milenio, viene el rapto de la iglesia y el periodo de la tribulación. Y después viene el establecimiento, después de esos 75 días, el establecimiento del reino de Dios. Pero hay personas que creen en la tribulación en el medio, el rapto de la iglesia en el medio de la tribulación. Hay personas que toman esa posición que dicen que la iglesia va a ser levantada en el medio de la tribulación. Y hay personas que dicen que la iglesia va a ser levantada después de la tribulación.
O sea, sí hablan del milenio, pero tienen una posición equívoca en lo que corresponde al tiempo en que estas cosas suceden. Y claro está, Dios no va a pasar a su novia y darle trancazos durante el periodo de la tribulación para después casarse con ella, para ablandarla, pues. O sea, eso no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama, por eso hoy en día nos conocemos como premilenarios. Nosotros conocemos esto como el premilenio. Entonces, lo que quiero darles a ustedes son estos versículos. Estos versículos son interesantísimos. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente antigua, aquí tenemos a Juan explicando que la serpiente que se menciona en Génesis es Satanás. Y le da los 2 títulos que tiene porque es importante que los tenga. Entonces, la palabra que quiero que ustedes vean es esta. Lo ató por 1000 años, ¿correcto? Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. O sea que durante el transcurso del reino milenario, Satanás está desactivado hasta que se cumplieran 1000 años. Después de esto debe ser tratado por un poco de tiempo. También vi tronos y los que se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. ¿Quiénes son esos? Los que están sentados en esos tronos. Los creyentes de la iglesia, generalmente estos son los vencedores, que se les da el privilegio de estar en el trono de Dios. Los vencedores, ¿okay? Están para juzgar. Y vi a las almas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús durante el transcurso del milenio y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Eso es claro que está hablando del milenio porque es donde está la imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos, y volvieron a la vida. Ahí está, que ellos son resucitados y reinaron con Cristo por 1000 años de nuevo, ¿ok? O sea que estamos hablando de un periodo de 1000 años que va a ocurrir todo esto. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Los demás muertos son los que no han creído en el Señor Jesucristo. Esos vienen a esa resurrección del gran trono blanco. Esa es la primera resurrección, que ahí está hablando de la primera resurrección. Entonces, ese grupo de 5, ¿cuál es el grupo de 5? La de nuestro Señor Jesucristo, que son los primeros frutos. Le siguen la iglesia, que somos nosotros. La tercera resurrección son los 2 testigos. La cuarta resurrección, los santos del Antiguo Testamento. Y la quinta resurrección, los mártires del milenio. Esa es la primera resurrección. Aquí nos lo está diciendo. Todos estos que están aquí se incluyen en la primera resurrección. Entonces, los demás muertos no vieron la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y después dice, bienaventurado y santo, bienaventurado y separado, es el que tiene parte de la primera resurrección. Nosotros somos bienaventurados y santos porque tenemos la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Hay 2 muertes. La primera muerte es morir físicamente, la segunda muerte es morir en el gran trono blanco, cuando Jesucristo sea el que designa pues el lugar que tienen esto. Y después dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahora, la vida aquí en la faz de la tierra es muy corta. Y mientras más años tienen, más rápido se van. Pero aquí tenemos una garantía divina de Dios Todopoderoso que no puede mentir, que nos lo está diciendo clarísimamente, que nosotros vamos a reinar con el Señor. El rango tiene su privilegio, señoras y señores. Cuando nosotros nos acercamos a las cosas de Dios, vemos el amor que tiene Él y vemos que nosotros tenemos un periodo de tiempo muy corto, no solamente para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que también estamos viendo pues, en los tiempos finales de la iglesia, cómo este sistema operativo de Satanás, del sistema cósmico, está con un empuje extraordinario en contra del mundo entero. Aquí estamos viendo que a este señor que está como presidente de los Estados Unidos les están haciendo la guerra de todas formas, de todos los motivos, de todas las maneras que pueden. ¿Okay? Porque lo quieren derrocar, no ha hecho nada, pero lo quieren derrocar por lo que él piensa nada más. Él quiere la mejora para los Estados Unidos, pero ellos no quieren porque él quiere hacer a un lado a las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los emblemas que nosotros tenemos para recordarnos de este asunto? El árbol del conocimiento del bien y del mal, la estatua de Nabucodonosor, que son las naciones, ¿verdad? Tercero, la torre de Babel, que es la unión de los pueblos, ¿para qué? Para tener sin Dios y regirse sin Dios. ¿Y cuál es la que no está en la Biblia? Las Naciones Unidas.
que es la amalgamación de todo lo que se ha aprendido en el transcurso de la historia humana y lo están poniendo para gobernar al mundo entero y comienzan con tratados de negocios. Así comienzan. ¿Qué es lo que está haciendo este presidente? No quiere la NAFTA, que es tratado de negocios, no quiere ninguna de las cosas que han propuesto. Él dice que él quiere hacer pactos con los demás gobiernos uno con uno. Este país con este país, eliminando de esa manera el sistema mundial. Entonces lo odian, lo odian. Nosotros sabemos exactamente de qué se trata. ¿Okay? Y él lo quieren eliminar porque él no quiere meterse en ese sistema que destruye a los Estados Unidos básicamente. Claro está, pero eso no se va a poder mantener por mucho tiempo, porque nosotros sabemos que esto se está acelerando hacia el desastre. O sea, el desastre, todo se admite, ya la segunda institución divina, que es el matrimonio, no, eso no sirve, hay una cosa nueva. ¿Okay? Porque es parte de la destrucción de la familia. Destruyes la familia, destruyes la nación, porque la familia es la base para la nación. Entonces, todas estas cosas las vemos nosotros y nos damos cuenta, no, esto es un desastre lo que se aproxima, ¿verdad? Pero estamos viendo que si nosotros nos mantenemos fieles y firmes, este es el resultado final de todo esto. Número 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, porque ya creímos en el Señor Jesucristo, pero sabemos también que con este privilegio que nosotros tenemos una responsabilidad basada en nuestra comisión como embajadores. Nosotros tenemos una embajada y esa embajada es la que tenemos que llevar a cabo para la gloria de Cristo. ¿Okay? Nosotros somos, como embajadores, somos representantes del Rey. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la faz de la tierra. Y dice que es la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre esto porque ya ha cancelado la segunda cita, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, de Dios y de Cristo. ¿Por qué menciona a Dios y a Cristo? Porque Dios Padre va a estar en la faz de la tierra y Cristo también va a estar en la faz de la tierra. Y reinarán con Él por 1000 años. Señoras y señores, eso lo tenemos nosotros por parte de Dios, nadie nos los quita. Aquí lo único que estamos viendo es la posición que tenemos. ¿Okay? Básicamente, o sea que si nosotros estamos firmes, nosotros seguimos, o sea, hacemos el trabajo para el Señor, el trabajo ya no nos hace mella a nosotros, ¿por qué? Porque estamos felices, nosotros estamos aquí, estamos avanzando, pero lo que tenemos que hacer es abrir la boca a las personas que nosotros conocemos, cercanas a nosotros, invítalas, ven a conocer al Señor, ven, que tiene un plan para tu vida, es extraordinario, y que ellos vengan, si no les interesa, pues ok, o una de las cosas que pueden hacer en lo que concierne a este evangelismo es, porque hay personas ya que son cristianas, pero han salido de las iglesias porque no les enseñan nada, y porque le piden dinero todo el tiempo, es lo único que les interesa. Entonces los han quemado. La palabra de Dios es viva y poderosa, y más filosa que cualquier espada de doble filo, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, los tuétanos. ¿Okay? O sea que la palabra de Dios es la que hace y es eficaz para todas las cosas que existen. Entonces, aquí para culminar, porque ya son las 8, tenemos 5 veces la frase de 1000 años, de manera que es muy claro, debido a la repetición de este término, que estamos hablando de un periodo literal de 1000 años. ¿Okay? La próxima semana continuamos, pues tenemos un poquito más que hablar de esto, pero me imagino, yo pensé que íbamos a terminar más o menos en marzo, pero yo creo que quizás hasta abril vamos a culminar todo el libro de Apocalipsis. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que tienes para nuestra vida. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.